Del Parlamento Europeo se dicen muchas cosas y por lo general no todas son buenas. Algunas críticas son ciertas y están argumentadas y las iremos viendo en próximos vídeos. Sin embargo, hay otras que se venden muy fácilmente y que no son verdad. O al menos a muchas les falta el contexto para ser 100% verídicas. Una de las muchas cosas que se suele criticar del Parlamento Europeo es que tiene que hacer viajes mensuales de Bruselas a Estrasburgo. O sea que aunque el trabajo ocurre principalmente en Bruselas, pues los eurodiputados tienen que desplazarse cada mes a Estrasburgo, en Francia, para estar únicamente 3 noches. Y evidentemente esto conlleva que muchísima gente tenga que trasladarse allí durante esos días. Todos los eurodiputados, sus asistentes, los traductores, los funcionarios del Parlamento Europeo. Y este hecho se suele mencionar como crítica al Parlamento Europeo, ya que es un gasto que se podría evitar, pero ¿realmente sabemos cuánto dinero es? Y otra cosa, ¿por qué ocurre? O sea, sí, están los tratados, ya sabemos por qué ocurre, pero ¿por qué es Estrasburgo y no Murcia la ciudad que acoge a esos eurodiputados cada mes? Pues para eso estamos hoy aquí, para resolver una de las grandes incógnitas que siempre gira en torno al Parlamento Europeo. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. A ver, para no perdernos, vamos a empezar por ver qué está pasando a día de hoy. Primero de todo tenemos que entender cómo es un mes de trabajo en la vida de un eurodiputado, que por cierto es algo que ya mencioné en uno de mis primeros vídeos, pero bueno, como vuelvo a tocar el tema, pues ahora voy a añadir información nueva. Digamos que un mes cualquiera de un eurodiputado está dividido en 4 semanas. De hecho, mirad, os lo voy a enseñar directamente. Este es el calendario que utiliza el Parlamento Europeo. Como veis, cada semana tiene un color diferente. Si cogemos, por ejemplo, el mes de diciembre, pues podemos ver que la primera semana está en color amarillo. Esto significa que es la semana de comisiones y tiene lugar en Bruselas. Las comisiones son los grupos de trabajo de los eurodiputados. Para que lo tengamos claro, existen las comisiones de transporte y turismo, la de asuntos sociales y empleo, la de cultura y educación, la de agricultura y así hasta 20 en total. Entonces, si yo estoy en la comisión de transporte y turismo, pues esa semana me reuniré con el resto de eurodiputados y eurodiputadas que estén en esa comisión también para ver qué propuestas se desarrollan y cuáles acaban siendo llevadas a Estrasburgo para ser votadas. Un poquito más adelante entenderéis esto. En resumen, es como si fuese un instituto en el cual tienes 20 asignaturas y de las cuales tienes que escoger pues entre 2 y 3. Y las que escojas serán tu trabajo principal durante 5 años. Vale, pues la segunda semana, esta de aquí, como veis está en un color morado. Esto quiere decir que es semana de delegaciones. Las delegaciones son grupos de eurodiputados que mantienen relaciones con otros países en nombre de la Unión Europea. Por tanto, si yo estoy en la delegación para las relaciones con China, pues muy seguramente esa semana iré a China para tener trabajos y reuniones allí. Y digo seguramente porque, como veis, el amarillo de las comisiones está entrelazado con el morado. Esto es porque puede que no viajes a China esa semana y al final te quedes en Bruselas trabajando en tus comisiones, pero vaya, es que esto ya depende de cómo se organice tu agenda. La tercera semana es esta de aquí, que está roja entera y significa que es semana plenaria, o sea, es aquí cuando los eurodiputados tienen que ir a Estrasburgo. Y si tenéis la mítica duda de por qué el Parlamento Europeo está casi siempre vacío, id a este vídeo y lo entenderéis. Lo que se hace en las sesiones plenarias de Estrasburgo es votar las propuestas que previamente se han trabajado en esas comisiones que mencionábamos antes. Por ejemplo, ¿os acordáis de la famosa directiva del copyright? Pues esta propuesta fue trabajada durante años previamente en la Comisión de Asuntos Legales. Y luego también se tocó un poco este tema en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Y ya lo último que debéis saber de esto es que la sesión plenaria empieza siempre el lunes por la tarde y acaba el jueves por la tarde más o menos. Vale, y la última semana, que es esta de aquí, como veis está en verde y precisamente se le conoce como la Semana Verde. Esta es la semana en la que los eurodiputados y eurodiputadas van a sus países para seguir trabajando desde allí. O sea, esto consiste en que se reúnen con grupos de personas que tienen un problema concreto o que se han visto afectadas por algo. Y normalmente luego estos temas los llevan a Bruselas, al Parlamento Europeo, para intentar resolverlos. De hecho, es que ese es el objetivo de los eurodiputados, conocer las realidades y los problemas de sus países y luego intentar llevarlos al Parlamento Europeo para darles desde allí una solución. Porque si tienes un problema medioambiental en Madrid, por ejemplo, a lo mejor al llevarlo al Parlamento Europeo te das cuenta que otras ciudades como Berlín o Milán, pues también tienen ese problema. Es entonces cuando los eurodiputados se sientan y dicen, oye,
Si este problema nos ocurre en diferentes ciudades, ¿por qué no legislamos sobre esto e intentamos que parte del presupuesto de la Unión Europea se destine a solucionar este problema? Y a veces lo consiguen y otras no. Vale, pues teniendo todo esto claro, vemos que el trabajo de manera principal se desarrolla en Bruselas. Entonces, la duda que queda es, ¿por qué tienen que ir a Estrasburgo? A día de hoy el Parlamento Europeo tiene 3 sedes. Bruselas, que es donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo durante todo el mes. Luxemburgo, que es donde está la Secretaría General y es donde se produce el trabajo más administrativo, como por ejemplo organizar las sesiones plenarias. Y Estrasburgo, que como ya hemos visto es donde se llevan a cabo esas sesiones plenarias una vez al mes. Y para entender cómo se ha llegado a esto, pues hay que echar la vista atrás y ver un poquito de historia del Parlamento Europeo, pero tranquilidad, porque no voy a entrar mucho en detalle. La historia de la Unión Europea nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado a Europa destrozadísima. No solo en cuanto a nivel económico y social, sino también en cuanto a nivel político, o sea, había una desconfianza entre los países enorme. Por eso, un par de franceses dieron vida al germen que finalmente acabaría siendo la Unión Europea. Estas dos personas fueron Robert Schuman y Jean Monnet, que seguro que de algo os tendrán que sonar. Bueno, pues la cosa es que en 1952 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA. Aquí es donde 6 países ponían en común sus recursos de carbón y acero, qué sorpresa, para que nadie pudiera llenarse de estos recursos e iniciar una guerra de nuevo al verse como muy superior al resto. Y lo que era entonces el precursor del Parlamento Europeo a día de hoy comenzó a reunirse en Estrasburgo, ya que allí estaba la pedazo de sala mega bien equipada del Consejo de Europa. Y no, esta organización no tiene nada que ver con la Unión Europea, así que de momento la dejamos porque no nos interesa. Entonces, mientras el Parlamento Europeo se reunía en Estrasburgo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea hacían lo mismo pero en Luxemburgo. Y poco a poco, por cuestiones geográficas, los eurodiputados comenzaron a tener sus reuniones de las comisiones, que es la actual Semana Amarilla, en Bruselas, donde poco a poco también pues se fueron creando espacios de trabajo para ello. Al final, en 1965, se decide de manera provisional que los lugares de trabajo de las instituciones serán Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas. Se especificó que en Luxemburgo permanecería la Secretaría General, que como hemos visto es la que lleva el trabajo más administrativo, más burocrático. Pero no se dijo nada respecto a si las sesiones plenarias seguirían teniendo lugar en Estrasburgo o si cambiarían y tendrían lugar en Bruselas. Eso sí, durante los años siguientes los eurodiputados comenzaron a tener sesiones plenarias también en Luxemburgo, cosa que era más lógica porque así no había que desplazar a tanta gente de Luxemburgo a Estrasburgo, sino que todos iban directamente a Luxemburgo. Y ojo, cuidado, porque en un momento dado, entre 1976 y 1977, llegó a haber más sesiones plenarias en Luxemburgo que en Estrasburgo. Unos años más tarde, en 1979, tuvieron lugar las primeras elecciones al Parlamento Europeo. ¡Al fin llegaba la democracia! El número de eurodiputados creció mucho y, de nuevo, Estrasburgo era la única ciudad con una sala lo suficientemente grande y bien equipada para albergar a toda esa gente. Esto cabreó bastante a Luxemburgo, ya que precisamente justo ese año habían terminado de construir un hemiciclo para precisamente tener las sesiones plenarias allí. O sea, que fue un fail tremendo y hubo protestas y todo. Y ya durante los años siguientes, desde el Parlamento Europeo siempre han intentado que tuviesen que dejar de ir a Estrasburgo, ya que supone un gasto anual de unos 114 millones de euros. Porque claro, tienen que trasladar personas, tienen que trasladar material y documentos y tienen que pagar alojamiento allí en Estrasburgo. Y os estaréis preguntando, ¿por qué no se ha conseguido hacer nada hasta ahora? Pues bien, la respuesta es porque tendrían que cambiarse los tratados y para ello todos los países de la Unión Europea, o sea, el Consejo Europeo, tendría que estar de acuerdo por unanimidad. Y evidentemente durante toda la historia Francia nunca ha estado de acuerdo con esto. Aunque los eurodiputados tienen que ir 12 veces al año a Estrasburgo, sí que se han ido consiguiendo cosillas. Por ejemplo, ahora también hay mini sesiones plenarias que tienen lugar en Bruselas y que duran 2 días más o menos. Además, al inicio de todo, las sesiones plenarias en Estrasburgo duraban desde el lunes hasta el viernes y eso se consiguió reducir un poco para que duren desde el lunes por la tarde al jueves por la tarde. Así, pues también gastamos menos. Y no penséis que este tema ha desaparecido, o sea, el Parlamento Europeo, incluso estos últimos años, ha seguido intentándolo. No es un tema que esté en portada siempre,
pero es un tema que no ha desaparecido. Por ejemplo, como vimos en este vídeo, la Unión Europea cuando presentó su Pacto Verde, mucha gente criticó que está muy bien el pacto, pero claro, luego los viajes de Bruselas a Estrasburgo y de Luxemburgo a Estrasburgo pues acaban contaminando con más o menos 19.000 toneladas de CO2. Además, durante épocas de crisis, los países afectados económicamente pues no veían con buenos ojos que se gastase esa cantidad de dinero, esos 114 millones de euros, en viajes que podrían evitarse. Pero ojo, porque aquí también hay que remarcar que estos 114 millones de euros son prácticamente nada si lo comparamos con el presupuesto total de la Unión Europea, que es de 2 billones de euros. O sea que estos 114 millones de euros suponen un 0,005% del total del presupuesto. Pero que sí, vaya, que sigue siendo una cantidad enorme de dinero que podría destinarse a otras cosas. Lo positivo de todo esto es que los eurodiputados realmente quieren que esto se acabe. Una de las propuestas más recientes del Parlamento Europeo para evitar tener que seguir viajando a Estrasburgo contó con el apoyo de 511 eurodiputados, 124 votaron en contra y otros tantos se abstuvieron. O sea que casi el 80% de ellos votaron a favor de esta idea. De hecho, es que incluso algunos eurodiputados franceses votaron a favor y otros se abstuvieron. O sea que no todos los franceses votaron en contra de esta propuesta. Sin embargo, pues la decisión final reside en los Estados miembros, o sea, en el Consejo Europeo. Y aunque es cierto que Bruselas ha ido comiéndole el terreno a Estrasburgo desde 1952, Francia todavía se agarra a ese hemiciclo porque, claro, le genera ingresos considerables y un turismo muy interesante. Y además, al fin y al cabo, los padres fundadores de la Unión Europea eran franceses. Como siempre, en la descripción tenéis más información de cosas que no he podido meter porque si no este vídeo pues se peta. Y sin más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que ahora tengáis un poquito más claro por qué ocurre este dilema de Estrasburgo y cómo es un mes de trabajo en la vida de los eurodiputados. Si os ha gustado, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y sobre todo comentadme cuál es vuestra opinión sobre este tema. ¿Vosotros veis bien que se siga yendo a Estrasburgo? ¿Pondréis a todo el mundo en Estrasburgo, a todo el mundo en Bruselas? ¿Qué haréis vosotros? Por mi parte, suficiente por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.